Cordero. Aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya al Cordero. Aleluya. Aleluya al Cordero. Aleluya al Cordero. Aleluya. Aleluya al Cordero. Bien, le voy a invitar y que pasemos a la palabra del Señor en el libro Primera de Reyes, capítulo 19. Allá tenemos Biblia, ¿cierto? Hermanos dispuestos, listos para ser entregadas. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del verso 15 al verso 21. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor, unos minutitos, ¿cierto? Para ver, ¿cierto?, lo que es la palabra del Señor, que la compartimos ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 15 al verso 21. Y no habla, ¿cierto?, de dos personajes, pero vamos a hablar principalmente de Eliseo, ¿cierto?, que se torna en un digno sucesor de Elías. Y quien, además, ¿cierto?, Elías recibe esta orden del Señor que le dice que vaya y unja a un rey, ¿cierto?, sirio, pero que además vaya y unja al rey de Israel, pero que también unja a Eliseo. Y esto me llama la atención a mí. No sé si yo creo que uno se alegraría, ¿cierto? Uno como pastor, yo en este caso, en mi caso, no sé, yo no voy a hablar del caso de otros pastores, pero yo voy a hablar en mi caso, ¿cierto? Que el Señor me dijera, unge a tal persona porque él va a ser tu sucesor. Porque le está diciendo a Elías, te vaya a morir. ¿Cierto? Elías, te queda poco, así que por lo tanto úngelo porque él te va a reemplazar. Me gustaría a mí que el Señor me lo dijera, quién fuera el sucesor, ¿cierto? Porque uno entraría a la preparación, ¿cierto? Entraría a la ablación, como dijo un hermano una vez, ¿cierto? Con la persona, con el hermano, ¿cierto? A quien Dios ha escogido, para prepararlo, para que sepa lo que va a venir para él y la labor que va a realizar. A mí me gustaría que fuera así. No tendría problema en que el Señor me dijera un día, Él es tu sucesor, gloria al Señor. Y yo, de verdad que, como Elías, le tiraría la chaqueta encima. ¿Ah? La corbata, ¿cierto? Porque por sus corbatas los conoceréis. Así que, alguien diga. Entonces, pero a Elías le están dando una orden. Le están diciendo, unge al rey de Siria, que es enemigo de Israel. Y en esto hay un tremendo, ¿cierto?, un tremendo dominio de quién es Dios, quien tiene el dominio de todas las cosas, no solamente de su pueblo, sino que también de los que son fuera de su pueblo. Y le dice, anda y unge al rey sirio, al rey de Siria, pero también unge al rey de Israel, pero también unge a Eliseo, quien va a ser tu sucesor, quien va a ser tu reemplazante. Y Elías, ¿cierto?, viene y se levanta, ¿cierto? Porque así dice el verso 19, partió él de allí. Él no dijo, ¿cómo me está diciendo? ¿Qué me está diciendo que me voy a morir? ¿Qué cómo y me van a reemplazar? ¿Tan julero soy, ¿cierto? Como profeta, o aquí y allá. No, Elías está obedeciendo a la voz de Dios. Elías está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Y dice la palabra, ¿cierto? Partiendo él de allí, ¿cierto? Del lugar donde estaba, se volvió, ¿cierto? Por camino, por el desierto de Damasco, ¿cierto?, para encontrarse con quien tenía la orden. Halló al último mencionado. Es como que si hubiese empezado de atrás para adelante, porque el primero era el rey de Siria, el segundo el rey de Israel, el tercero era el Eliseo. Pero con quien primero se encuentra es con Eliseo. Y para que él no se equivocara, ¿cierto?, le da el nombre de su padre también, hijo de Safat. Un día leía un comentario que en estos tiempos habían muchos Eliseos, de nombre Eliseo, era como un nombre popular. Por lo tanto, para especificar
de quién se trataba, se daba el nombre del papá. Entonces, por eso el Señor, ¿cierto?, le dice, porque dice que Jehová le dijo a Elías, y le da el nombre de quién tiene que realizar, ¿cierto?, a quién tiene que ungir. Halló a Eliseo, ¿cierto?, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y Eliseo, ¿cierto?, quien se torna en un fiel sucesor, en un digno sucesor del profeta Elías, no fue y no es coincidencia, ¿cierto?, que muchos de los sucesos importantes en el ministerio de Eliseo fueran muy parecidos también a los milagros y a los sucesos, ¿cierto?, que vivió Elías. Y de hecho, cuando uno, ¿cierto?, se pone a analizar, ¿cierto?, así el nombre, los dos empiezan con Elí. Vamos a tener una hijita, ¿cierto? O sea, vamos a tener una guaguita en la iglesia, no una hijita, ¿cierto? Una hijita espiritual, que se va a llamar Elís, con Z, como de Eliseo, como de Elías, ¿cierto? La otra semana. Y la Vale llora, ¿cierto? No ha podido ni dormir, ¿cierto? Porque ya está en su periodo de término de su embarazo. Y viene, ¿cierto?, Elías y Eliseo, ¿cierto?, que tienen en común milagros y también tienen el oficio, ¿cierto?, de profeta. El profeta, ¿cierto?, quien es un portavoz de la voz del Señor, ¿cierto?, era quien comunicaba así ha dicho Jehová, así dice el Señor, esto dice el Señor, y lo transmitía al pueblo. Era un portavoz, el profeta era un portavoz de la voz del Señor. Venía la voz del cielo, ¿cierto?, le decía, di esto, y él lo tenía que decir. Y en esto, ¿cierto?, cuando uno hace la comparación, Elías, ¿cierto?, quien realiza 7 milagros, y que son milagros que son extraordinarios, ¿cierto?, predice la sequía, ¿cierto?, y le dice, anda a decirle al rey que no va a llover en 3 años y medio. Y no llueve en 3 años y medio. No llueve en 3 años y medio. Pero también después multiplica el aceite y la harina, ¿cierto?, de una tinaja para darle alimento, ¿cierto? Revive a un niño, Elías, resucitó a un niño. En estos milagros poderosos, ¿cierto? Consumió el holocausto cuando estaba con los profetas de Baal, ¿cierto? Y se dio el gusto porque es profeta de Dios, Elías, y le dice, échenle 7 veces más agua, ¿cierto? Y mientras los profetas se cortaban los brazos, se rompían su cuerpo, hacían un montón de cosas, ¿cierto? Elías viene, clama al cielo, ¿cierto? Clama al Señor, porque hay que saber a quién clamar, ¿cierto? Porque todas las cosas divinas, escucha iglesia, no vienen de la tierra, no vienen de los ídolos, no vienen, ¿cierto?, de las cosas creadas. Mientras los profetas clamaban a las cosas creadas, Elías clamó, ¿cierto?, al Dios del cielo, y del cielo vienen muchas cosas que son extraordinarias y que pueden ser extraordinarias para ti y para mí. Y cayó fuego del cielo, ¿cierto?, y consumió el holocausto. Después, ¿cierto?, Elías viene, los mata y hace todo lo que tiene que hacer. Pero después vienen unas compañías de capitanes a tomarlo preso. Compañías de 50, ahí soldados a tomarlo preso y llevárselo. Y viene él de nuevo y clama al cielo y dice que cayó fuego del cielo y los consumió. Ya el último, ¿cierto?, dijo, ya, por favor, no nos queme. Ya, bueno, ya, y no los quemó. Pero son milagros que hace Elías, ¿cierto? Hace caer lluvia. Después viene, ¿cierto?, viene una mano, ¿cierto?, una nube del porte de una mano, anda a decirle al rey que va a llover. Y llovió, ¿cierto? Y son los milagros que va haciendo Elías. Pero el último milagro que hace, antes, ¿cierto?, de ser arrebatado, dice que golpeó, ¿cierto?, a este testigo silencioso de Cristo. Un testigo silencioso que tiene 97 kilómetros de largo, que nace en el Monte Hebrón, pasa por el mar de Galilea y termina en el mar Muerto, que es el río Jordán, el testigo silencioso de Cristo,
que sintió el poder cuando Elías, ¿cierto?, golpea las aguas. Y dice que el Jordán se abrió y pasó en seco también él. Y es su último milagro. Pero también, ¿cierto?, Eliseo, que no hace 7 milagros, sino que hace 14. Y el primer milagro, porque el primer milagro que hace es tomar el manto de Elías, ¿cierto?, y golpear también el Jordán. Oiga, cuando uno lee sobre el Jordán, yo le digo el testigo silencioso porque él siempre se prestó para lo que el Señor quería hacer con él. Siempre hay un salmo que dice: ¿qué sentiste, oh Jordán, que retrocediste? ¿Qué sentiste, oh Jordán, que retrocediste? Porque recuerden que cuando Israel va a pasar a Jericó, ¿cierto?, dice que los sacerdotes llevaban arca, pusieron los pies en el Jordán y algo sintió el Jordán y se volvió atrás. Lo dice la Escritura, y el pueblo pasó en seco. Sí. Después viene Elías, lo golpea, ¿cierto?, con el poder de Dios, ¿cierto?, con la manifestación del Espíritu Santo, y el Jordán de nuevo, sin decir nada, se abrió. Sintió todo el tiempo el poder de Dios. Vino Eliseo, ¿cierto?, en su primer milagro, toca el Jordán y el Jordán de nuevo se vuelve a abrir. De nuevo vuelve a retroceder. Pero tuvo al más grande en sus aguas. El Jordán tuvo al más grande en sus aguas. Lo tuvo ahí. ¿Qué sentiste, Jordán? ¿Qué sentiste? Cuando estuvo ahí tu Creador, cuando estuvo ahí tu Señor, cuando estuvo ahí tu amo, cuando estuvo aquel que no te golpeó, sino que entró en tus aguas, ¿cierto?, y se prestó para que de tus aguas fuera bautizado. ¿Qué sentiste, Jordán? Y tuvo el más grande de todos los tiempos. Tuvo a Jesús ahí en medio de él. La recompensa de todos los golpes, la recompensa de toda su sumisión, la recompensa de toda su obediencia, la tuvo el día en que el Señor estuvo ahí. Viene, ¿cierto?, Eliseo, golpea el Jordán se abre. Pero sana las aguas también. Sana un manantial en Betel que eran aguas amargas y malas y que no daban cultivo. Vino Eliseo, ¿cierto?, y sanó las aguas, el manantial para el pueblo y también para la agricultura. Y lo hace así, Eliseo, pero también hizo brotar agua. Y esto es extraordinario, ahí en Reyes, en el capítulo 2, hace brotar agua, hace brotar un torrente de agua. Multiplica el aceite también. Y en estos 14, ¿cierto?, milagros que hace, el hijo de la tsunamita también le predice, no puede tener guagua, le dice que va a tener hijo. Les dice que va a tener hijo. Resucita después el hijo de la tsunamita, porque después que le profetiza, ¿cierto?, que va a tener un hijo, después el hijo se muere y viene Eliseo y lo revive, lo resucitó. Manda, ¿cierto? No manda, le pide a uno de sus sirvientes que vaya a buscar hierbas al campo, y uno de ellos, ¿cierto?, que no lo mandó nadie, que nadie le dijo que fuera, trajo hierbas malas, hierbas envenenadas, que son veneno, y lo echó al potache, ¿cierto?, a la olla, y después dicen: Eliseo, hay veneno en la olla, y resulta que el que trajo el veneno fue a quien nadie lo había mandado. Por eso hay que hacer lo que se le mande, y cuando no se lo mande, usted no tiene que hacer nada, porque si no va a echar a perder la olla. Y viene, ¿cierto?, y hay veneno, ¿cierto?, hay muerte en la olla. Viene él con un poco de harina. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Botamos la ¿cierto? ¿Ah? La botamos, ¿cierto? Si hubiera sido el arroz, lo lavan, ¿cierto? Un montón de cosas. No, él echó harina y sanó el asunto, porque es el varón de Dios, porque es el hombre de Dios, ¿cierto? Y sanó el potache, ¿cierto? Después viene, ¿cierto?, y curó de lepra a Naamán.
viene, ¿cierto?, la criada y le dice, vamos a Israel, mi señor, le dice a la señora de él. Le dice a la señora, ¿cierto? Hablan con Naamán. Naamán, ¿cierto?, piensa que va a salir el profeta y le va a decir, oh, Naamán, el gran general y todo el asunto. Y le dice, no, que se vaya a meter, ¿sabes dónde? Al Jordán. Escuche, al Jordán. Y él viene y dice, al Jordán. Si es como, ¿vio el agua como viene hoy día en el Mapocho? ¿Cómo venía? ¿Ah? ¿Limpia o venía sucia? Es como si a usted le dijera, no, vaya a meterse al río Mapocho. ¿Qué diría usted? Ah, sí, voy al tiro. No, ¿cierto? Diríamos, ¿no hay mejores ríos para el sur de Chile? ¿Ah? Transparentes, que uno los mira de arriba de los puentes, ¿cierto? Y se ven las rocas y dan puras ganas de mandarse un Jonás, ¿cierto? Escúcheme, pero... Y viene Naamán y dice, no. Hay mejores ríos por acá donde nosotros estamos. Hay muchos mejores ríos. Entonces viene la niña, ¿cierto? Viene la empleada y le dice, mi señor, si el profeta no te hubiese pedido algo más, ¿no lo harías? Viene, ¿cierto? Y se hunde 7 veces, ¿cierto? Se hunde 7 veces. Porque escúcheme, algunos dicen que son los 7 pecados capitales. Nacemos con 7 pecados. Uno lee la Escritura, ¿cierto? Y nacemos con el orgullo, ¿cierto? Con la altivez, ¿cierto? Con la arrogancia y un montón, con la gula, con un montón de cuestiones. Naamán tenía que, ¿cierto?, hundirse 7 veces para ser limpio. Para ser limpio. Lo bueno que nosotros, iglesia, para ser limpio, bastó una sola gota de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, y fuimos limpios y lavados de todo nuestro pecado. ¿Qué hace? Sale sano. Sale sano. Sí, salió sano. Y después, ¿cierto? Después viene un acontecimiento que vienen unos muchachos, ¿cierto? Por lo que nos dice y la descripción que nos da la Escritura, es que era calvo, porque los jóvenes se burlaron de él. Le dijeron pelao. Y le gritaron, calvo, calvo. O sea, le dijeron, pelao, pelao. No sé si le habrán dicho refalín de piojo, pero le dijeron así, ¿cierto? Pelao, pelao. Y dice que él se volvió y los maldijo. Y salieron unos osos y mataron a los jóvenes. Sí, cuidadito con decirme guatón. Podemos mandar al golpe. El remedio. Chuta, no sé. Espérenme un poquito. Me tenía que tomar la fe por un tratamiento que estoy. Y viene, ¿cierto?, y hace todos estos milagros, estos 14 milagros, y el último milagro que hace, ya está muerto. Está en un hoyo, está en la tumba, y dice que lanzan un hombre en la tumba, y ¿saben lo que pasó? Resucitó. Y fue el último milagro que hizo Eliseo, aún estando muerto. Hizo este milagro. Y resucitó al hombre. Y viene, ¿cierto?, después, y vienen algunas características de Eliseo que nos dice que nos da la palabra del Señor. Y quiero que en esta hora, ¿cierto?, tengamos nuestras Biblias a mano. Y la primera, ¿cierto?, característica que tiene Eliseo, que fue y es para nosotros también, la palabra del Señor, fue un modelo espiritual. No estos modelos, ¿cierto?, que salen en la tele. No, es un modelo espiritual para nosotros. O sea, nosotros podemos leer a Eliseo y podríamos también decir, me gustaría
ser como Eliseo, o ver, ¿cierto? Aunque nos gustaría ser como Cristo, es que cuando lleguemos al cielo, ¿cierto? Antes de ver a cualquier otro, queremos ver a Jesús, ¿cierto? Al último Adán. Adán al último, a ese se la tengo guardada, dijo alguien. Escúcheme, pero él es un modelo a seguir. Venía de una familia acaudalada, de una familia rica. ¿Saben lo que estaba haciendo? Estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Por lo tanto, su familia era una familia que tenía alguna posesión económica muy buena. Muy buena. Y nos dice, ¿cierto?, que él va con la última. Y que cuando, ¿cierto?, va, ¿cierto?, y pasa Elías y le tira el manto, ¿cierto? ¿El manto qué significa? El manto en la Biblia significa posesión. Cuando alguien tiraba el manto, por ser si alguien se quería casar, ¿cierto?, con alguna niña, ¿cierto?, venía el hombre y le ponía el manto. Y le decía, usted, le tiré la chaqueta un día y, no, escúcheme, el tirar el manto significaba posesión, por lo tanto, le estaba diciendo, yo soy tu dueño, Eliseo, cierto que tiene una familia acaudalada, que tiene una familia rica. No le importó, ¿cierto?, las riquezas que tenía, no le importaron las yuntas de bueyes, sino que a Eliseo le importó servir al Señor. Por lo tanto, en este modelo espiritual de Eliseo para nosotros, es que hay que entender que es más importante servir al Señor que cualquier otra cosa. Y dejó, ¿cierto?, la yunta y le dice Elías, déjame ir a despedirme de mi padre y de mi madre y te sigo. Y viene Elías y le dice, pero si yo, ¿qué te he hecho? Y Elías le había, ¿cierto?, lanzado el manto, por lo tanto le estaba diciendo, tienes que ser servidor del Señor. ¿Por qué lo entiende Eliseo? Porque la orden que traía Elías venía del cielo. Y cuando la orden viene del cielo, aquel a quien el Señor tira su manto sobre él, ese se va a portar bien en el cargo toda la vida. Va a ser fiel en lo que el Señor le entregue. No va a andar con maña, no va a andar con un día sí, un día no, un día lo hago, otro día no lo hago, un día amo a mi hermano, otro día lo odio, un día lo quiero, otro día no lo quiero. No, a quien el Señor le tiró el manto un día, ese va a ser un fiel siervo del Señor. ¿Qué hace Eliseo? Se torna en un fiel siervo del Señor, ¿cierto? Y viene y le dice, déjame despedirme de mi padre, de mi madre, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, te serviré. ¿Qué hace? ¿Sabe? Era tanta eran acaudalados, ¿cierto?, que dice que mató 2 bueyes, los hizo al disco. ¿Ha comido carne al disco? ¿Cierto? ¿Y qué le ha echado a la carne para que se cosa bien? Agua. Algunos, ¿cierto? Esto es para acá, esto es para acá, esto es para acá. ¿Ah? Y hizo la carne al disco. ¿Y saben lo que hizo? La compartió al pueblo. Hay unos re buenos para hacer discos por aquí. ¿Eh? Y compartió, dice que le dio de comer al pueblo. Por lo tanto, tenía los medios para hacer eso. ¿Pero qué hizo? Lo dejó todo. ¿Sabes para qué? Para servir al Señor. Entonces, Él es un modelo a seguir, un modelo espiritual a seguir. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo por servir al Señor? Alguien dirá, pero mi pastor, voy a entregar el auto. No, sí, ¿para qué? Escúchame, ¿sabes qué dejó? Dejó su carácter. Se sometió inmediatamente. No puso condiciones, ¿cierto?, para decir, voy a ver si me conviene o no me conviene. Él llegó y le dijo, déjame despedirme, ¿cierto? Porque el que no dejare padre ni madre, ¿cierto?, y no vienen pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué hace él?
con todo el respeto que se merecen los papás, ¿cierto? Va y se despide de ellos. Y le dice, gracias papito, gracias mamita, ¿cierto? Gracias pueblo, me tengo que ir porque tengo una misión más importante que hacer. ¿Y sabes cuál es esa? Es obedecer a Dios. Cantábamos al que nos llamó. Al que nos llamó. Al que nos llamó. A usted y a mí. Nos llamó el Señor. Sí. Y te digo algo, el Señor no llama a los flojos. El Señor llama a los trabajadores. ¿Sabe lo que estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando. Estaba trabajando ahí. Pero le dio lo mismo, ¿cierto? Las yuntas de bueyes, le dio lo mismo, ¿cierto? Dejar sus riquezas, le dio lo mismo dejar lo que poseía, ¿cierto? Y vino y se entregó sin ninguna atadura al Señor. Y se entregó sin ninguna atadura al Señor. Y cuando, ¿cierto? Porque a veces estamos atados a nuestro carácter. A veces estamos atados a nuestras pasiones. A veces estamos atados a nuestros deseos. A veces estamos atados a nuestra carnalidad. Y eso, iglesia, pone trabas para servir al Señor. Pone trabas para servir al Señor. Pero cuando el hombre está libre, ¿cierto? Le da lo mismo dejar con tal de servir al Señor. Eliseo es un modelo espiritual, iglesia, es un modelo espiritual para seguir. Nosotros tenemos que dejar las cosas que empañan ver la gloria del Señor, para que podamos ver la gloria del Señor, para poder trabajar en la obra del Señor libremente, para que el Señor bendiga tu vida espiritual, para que de ahí, porque si el Señor bendice tu vida espiritual, de ahí para abajo viene toda una bendición para ti, para tu familia, para tus hijos, toda una bendición. Pero tenemos que dejar que el Señor tire el manto sobre nosotros y no hacerle el quite. Ah, viene el manto. Viene la honra. Ah, no. Viene el Ah, no. Tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar que caiga la posesión del Señor sobre nuestras vidas. Y cuando realmente sintamos que cayó, iglesia, nuestra vida espiritual va a cambiar 100%. Porque tendremos iglesias dispuestas, hermanos dispuestos, hermanas dispuestas, niños dispuestos a trabajar en la obra del Señor. Porque el que llama, iglesia, el que llama no es el pastor, el que llama es el Señor. Y te digo una cosa, estás aquí porque un día el Señor te llamó a ti, a usted, y a mí me llamó el Señor también. Y hemos podido decir amén. Y hoy día estamos para lo que el Señor requiera y para lo que el Señor quiera de nosotros. Sí. Me acuerdo que mi abuelito, ¿cierto? El Tuta, salíamos cuando niños a vender soprole nosotros. No sé si se acuerdan que habían unos carros cuadrados, blancos, ¿cierto? Con azules que decían soprole. Ya, mi abuelo, mi abuelito vendía y de hecho ahí en la casa tenían una bodega, ¿cierto? Y que alguna vez la asaltaron también, había un montón de cuestiones. Y lo salíamos a buscar, nosotros con mis primos, yo generalmente iba con el Cristian, que es mi primo menor, oiga, una vez lo salimos a buscar y llegamos a una carnicería, Los Reyes, allá en Puente Alto. Por eso le preguntaba a la hermanita nueva de dónde era de Puente Alto, porque habían unas carnicerías, era Reyes 1, Reyes 2, Reyes 3, eran toda una cadena de reyes, de las carnes, de carnicería. Y un día íbamos a buscar al Tuta y estaban dando Rocky 3. Y nos quedamos viendo Rocky 3 en la carnicería, po. El Tuta, el abuelo, llegó ahí solo a la casa mientras nosotros veíamos la... ¿Pero qué hacíamos? El Tuta era guía de un local y nosotros, ¿cierto?, los acompañábamos al punto de predicación cuando nos echaban limón para el pelo, ¿cierto? Sin pepa, limón sin pepa. Y nos hacían así y la peineta la dejaban en una cola de caballo, ¿ah? Y la sacaban de ahí y a uno lo dejaban parejito y quedaba ahí con este limón. Entonces lo íbamos, entonces cuando íbamos con él gritábamos el soprole, el yogur, llegó el soprole, y ahí, ¿cierto?, salía la gente y le compraba y nosotros andábamos con él. Falleció el Tuta,
Falleció mi abuelito. Como el mes, tengo un sueño con él. Íbamos vendiendo soprole y yo ya estaba grande. Vendiendo soprole, entonces le digo yo al tuta, grito, y él nos decía, griten nomás, y nosotros, entonces le digo yo a él, grito, y él me dice, grita, y yo me pongo a gritar, soprole, el yogur, grande ya, po. Y él viene y me dice, ya, ahora no vas a gritar más soprole el yogur, ahora vas a gritar como yo, porque de tal manera. Y andaba con una capa y me la puso. Y esa es su herencia. El gritar hoy día, el predicar. ¿Sabes qué? Esto, lo que tanto le fascinaba a él, la palabra del Señor. Porque un día, ¿cierto? El Señor también de esa manera, iglesia, a ti y a mí nos tiró su manto. Y le dijimos al Señor, gracias, aquí estoy. Y el Señor cambió nuestra vida, cambió nuestra historia, ¿cierto? Cambió nuestros sentimientos, cambió nuestros pensamientos. Y hoy día estamos aquí porque el Señor nos llamó, pero también estamos aquí para servir al Señor sin atadura, sin amargura, con sinceridad, con alegría, dejando todo lo que empañe ver la gloria del Señor para que veamos la gloria de Él. Iglesia, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo? Las cosas que empañan ver la gloria del Señor para servir realmente en la obra. Alguien dirá, pero ¿cómo voy a dejarlo todo, mi pastor? Usted sabe que yo soy jefe de aquí, yo soy jefe de allá, o yo tengo esta posesión, ¿cierto? Esta posición, ¿cierto? Estoy aquí, estoy allá. Iglesia, nada se compara a poder trabajar en la obra del Señor. No tiene comparación. ¿Sabe por qué? Porque trabajamos en la obra del Señor y el Señor de la obra empieza a proveer, empieza a dar, empieza a bendecir, empieza a multiplicar y multiplica, ¿cierto?, la despensa, multiplica el sueldo, ¿cierto?, multiplica el dinero, multiplica los bienes y el Señor lo hace. Pero ¿sabe por qué hay que empezar? Por lo espiritual. Quien no empieza por lo espiritual, malamente va a poder ser bendecido de la manera que el Señor quiere bendecirnos. Pero quien empieza por lo espiritual, dejando las cosas que empañan ver la gloria, dejando esas cosas que muchas veces tienen tanto valor por servir al Señor, a ese Dios lo hace hacer milagros, lo hace ver la gloria del Señor. Escucha, viene una compañía de profetas. Elías está allá, ¿cierto?, para ser arrebatado. Viene la compañía de profetas, Eliseo está ahí. Viene Elías y es arrebatado. Y dice que viene un torbellino, ¿cierto? Una polvaera. ¿Has visto, no? ¿Cierto? Cuando éramos chicos jugábamos en las canchas de tierra y de repente entraba un viento y dejaba la polvaera, llegábamos todos cochinos, ¿cierto? Y viene, se levanta una polvaera y viene, ¿cierto? Y le preguntan a la compañía de profetas, ¿y qué vieron? Puro polvo. Puro polvo. Y Eliseo le dice, ¿y qué viste? Yo vi carros de fuego. Vi carros de fuego y gente de a caballo. Los otros estaban contentos con el estudio. Los otros estaban contentos con el llamado. Porque el estudio no hace un cristiano, pero el llamado hace un hombre de Dios. Y el hombre de Dios no ve el polvo, ve lo que hay dentro del torbellino. ¿Y saben lo que vio? Carros de fuego y gente de a caballo. ¿Saben lo que vio Eliseo? La gloria del Señor. ¿Saben lo que hizo? Lo dejó todo por servir al Señor. Y para ver la gloria del Señor hay que dejarla.
Lo segundo, característica, es que no dejó de buscar las cosas de Dios. No dejó de buscar las cosas de Dios. Ya era profeta, ya era hijo, ya era llamado, pero no se conformó con eso. Y la segunda característica es que él no dejó de buscar las cosas de Dios. Miren lo que dice Segunda de Reyes. Capítulo 2. Búsquela, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No dejó, iglesia, fue un llamado, fue profeta, pero no dejó de buscar las cosas de Dios. ¿Sabes cuál es el gran problema de la iglesia hoy? Es que el Señor los llama, el Señor los trae, los lava, los limpia con su sangre, los perdona y muchas veces con eso se conforman con todo. Y parece que ya no, esa oración, ¿cierto?, de clamor, de perdón, de buscar al Señor, esa oración compungida, ¿cierto?, de querer acercarse al Señor, parece que ya no tiene validez porque ya lo logró. Mira lo que hace Eliseo, capítulo 2, versículo 9. Dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y aquí viene la petición, lo que pidió, ¿cierto? Dice, él le dijo, cosa difícil has pedido. Perdón, sí. Eliseo dice, versículo 9, cuando haya pasado por ti y quieras que haga por ti antes que yo sea quitado. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué es lo que está pidiendo? Viene Elías, ¿cierto? Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Imagínese cómo estaba Eliseo. Mientras los otros veían el polvo, él estaba viendo cómo él se iba en carros de fuego. ¿Qué es la doble porción? De su espíritu, de su sabiduría, de que Elías tenía, no esta doble porción que conocemos nosotros, ¿cierto? Que la conocemos como repetición, y los que somos buenos para comer, ¿cierto? Nos comemos siempre una doble porción, siempre, y hasta una triple porción, ¿cierto? Y la comemos, ¿cierto? Pero Eliseo, iglesia, ¿saben lo que hace? No pidió bienes materiales. No dijo, no tengo una carpa donde recostarme. No dijo, ¿sabes qué? Necesito un par de bueyes para llevar las cosas, necesito un caballo para ir sobre el caballo. No, ¿sabes qué? Eliseo no pidió nada material. Eliseo no pidió nada material. No fue tampoco pidiendo por el familiar, ¿cierto? No fue para pedir venganza, no fue, ¿cierto? No tuvo nada que ver con este mundo lo que pidió Eliseo. Eliseo pidió, ¿cierto?, que el espíritu de su Señor viniera sobre él. Iglesia, que el espíritu de su Señor, de aquel que le había tirado el manto, viniera sobre él. Que la sabiduría, ¿cierto?, que la inteligencia, que lo que tenía su Señor viniera sobre él. Pidió algo espiritual. La pregunta es, ¿qué quieres que el Señor haga por ti? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás solicitando? Cuando estás aquí, involucrado en la iglesia, sentado, ¿qué estás pidiendo? Te aseguro, una cosa que nuestras peticiones son mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi casa, mi auto, mi trabajo, mis cosas materiales, necesito esto, ando buscando esto otro, ando buscando aquí, ando buscando allá. Y en lo espiritual seguramente está en blanco. ¿Y sabes por qué Él es un ejemplo para nosotros? Porque Él no pidió nada. Iglesia, en ese tiempo no habían moles, no habían micros, no habían taxis, no habían autos.
Y Eliseo podría haber pedido caballo, podría haber pedido bueyes, podría haber pedido casa, podría haber pedido alguna tienda, podría haber pedido cualquier otra cosa. Lo que él necesitaba es que lo que estaba en su Señor viniera sobre él. Te pregunto, ¿quién es tu Señor? Iglesia, la palabra del Señor nos pregunta, ¿quién es tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Por lo tanto, yo quiero que de mi Señor venga esta porción. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos dé espíritu de inteligencia, de sabiduría, de discernimiento, espíritu de paz, de tranquilidad. Sí, venga sobre nosotros. Porque así como su Señor vino y lanzó el manto, pero cuando tuvo que pedir, no pidió cosas materiales, pidió cosas que son espirituales. ¿Sabes por qué? Porque esta carne, estos sentimientos, estos pensamientos, este corazón, no se mantiene con las cosas terrenales. Porque si pierdes las cosas terrenales, este corazón se deprime. Si pierdes las cosas terrenales, estos pensamientos vienen, ¿cierto?, alocadamente y dicen hasta aquí nomás. Pero cuando pides cosas espirituales, las cosas espirituales te sostienen, iglesia. Sostienen tu vida, sostienen tu corazón, sostienen tu alma, sostienen tu espíritu. ¿Qué es lo que está pidiendo Eliseo? Que una doble porción de tu espíritu, que una doble porción de tu espíritu venga. Que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cosa difícil, has pedido. Pero si ves, cuando me vaya, vendrá. Si no, no. Escucha, vino sobre aquel que lo pidió. No vino sobre la compañía de profetas. Porque los profetas querían conocimiento, querían saber la técnica, querían saber cómo hacerlo, querían saber de qué manera. Eliseo pidió para ser guiado por el Espíritu Santo. Iglesia, Eliseo vino, ¿cierto? Y no pidió venganza, no pidió, ¿cierto?, por la familia, no pidió por sus padres, los había dejado, no pidió por sus bueyes, porque eran sus herramientas de trabajo o lo que les da de sustento, no pidió, ¿cierto?, nada de eso, nada de lo material, pidió lo espiritual, porque sabía que en lo espiritual Dios sabe solventar, Dios sabe sustentar, Dios sabe proveer. Sí, porque el Dios que proveyó a Abraham sabía que lo puede proveer a él también. Te pregunto, y la palabra del Señor nos pregunta, ¿sabes que Dios provee? ¿Sabes que Dios provee? Sí. Y mientras, cierto, Isaac le decía al padre, a su padre Abraham, ¿y dónde está el cordero? Vino Abraham y le dijo, Jehová se proveerá. Isaac pensó que era sobre el sacrificio de ahí, pero cuando uno hace la comparación, era sobre el sacrificio de Cristo. Y cuando Juan ve a su primo Jesús, menor que él, pero lo reconoce que es mayor que él, y lo ve en el Jordán, le dice, he aquí, Padre, ¿dónde está el cordero? Y Juan trae la respuesta y dice, he aquí. Aleluya, aleluya, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Iglesia, Eliseo no pidió bienes. Eliseo se inclinó por lo más importante, que es lo divino, que es lo que te sustenta. Un cristiano sin oración es un cristiano débil. Un cristiano sin oración no tiene sustento. Un cristiano sin oración está lleno de mañas. Un cristiano sin oración está lleno de complicaciones internas en su mente. Un cristiano sin oración es un inconstante. Un cristiano sin oración va a querer servir cuando él quiera servir y cuando ella quiera servir, y cuando no, no lo va a hacer nada.
Porque un cristiano que no tiene un sustento, ¿sabes lo que pidió Eliseo? Quiero una doble porción de tu espíritu, que venga sobre mí. Y el que tiene la porción del espíritu, ora. Lo podrán pasar a llevar, va a estar ahí firme. Le podrán decir cosas, va a estar ahí firme. Le podrán quitar el trabajo, va a estar ahí firme. Le podrán, calumniar, va a estar ahí firme. Le podrán decir miles de cosas, va a estar ahí firme. Vendrá el vecino, le hará la vida imposible, va a estar ahí firme. ¿Sabe por qué? Porque no se sustenta en lo de él, se sustenta en lo espiritual. Y lo espiritual sustenta a quien lo quiere buscar. Y encontrar lo espiritual, iglesia, ¿sabes qué? No es difícil. A muchos se les hace difícil porque no tienen la costumbre de orar, porque no tienen la costumbre de alabar, no tienen la costumbre de consagrarse, no tienen la costumbre de leer la palabra, no tienen la costumbre de buscar al Señor. Para esos cristianos, ¿cierto? Se les hace todo difícil, pero para el que no, las cosas se le hacen fáciles. Sabe que viene algo y sabe que el Señor lo va a defender. Sabe que viene alguna cosa, alguna situación difícil, sabe que el Señor va a estar ahí. Lo sabe, lo sabe. No hay para qué decirle, Él lo sabe, ella lo sabe. Sabe que va a pasar por algún problema. El problema, sabe que el Señor va a estar ahí y lo va a sacar del problema. Que va a venir la prueba, sabe que va a venir la prueba, el Señor va a estar ahí y lo va a sacar de la prueba. Y después se va a parar, ¿cierto? Y va a decir, doy gracias al Señor porque fui probado, pero ahí estuvo el Señor conmigo. Pero el que no pide lo espiritual va a decir, estoy tan probado que no sé qué hacer. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Es orar. Es buscar al Señor. No basta tan solo con haber sido llamado y estar aquí. Eliseo fue llamado, ¿cierto? Pero jamás dejó de buscar las cosas de Dios. Iglesia, el hecho de estar aquí no significa mucho para tu vida espiritual. Porque si se va como llegó, no significó mucho. Pero si llegó aquí y se va como dice la Escritura, otra vez digo, regocijaos, se va a ir alegre y contento, es porque entendió en el lugar donde estaba. Entendió a lo que vino, entendió a quién está adorando, entendió a quién está alabando, entendió quién es su Señor. Y que las cosas, ¿cierto?, seculares nunca van a ser más importantes que las principales. Y las principales es buscar al Señor. Eliseo vino sobre él, ¿cierto? Fue llamado, le tiraron el manto, siguió a su maestro, siguió a Elías, pero jamás dejó de buscar al Señor. Iglesia, estás aquí, busca al Señor. Vienes para acá, busca al Señor. ¿Quieres congregarte? Busca al Señor. No vengas aquí para saber si resulta o no, o para ver si el Señor me responde o no me responde. No, iglesia, te voy a decir una cosa, los tiempos del Señor son perfectos. Y cuando Él hace las cosas, las hace mejor que usted y que yo. Pero ¿con quiénes lo hacen? Con quienes le creen al Señor. Con quienes nunca más dejan de buscar al Señor. Por eso que la oración sea tu mejor amiga. Que la Biblia sea tu mejor amiga. Que el buscar al Señor sea un hábito en tu vida. Y no sea algo esporádico, sino que busca al Señor a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la lectura bíblica. Porque esas cosas son las que van a sustentar tu vida espiritual. Bendito es el Señor. Y la tercera característica. De Eliseo, la primera, ¿cierto? Que fue un modelo espiritual que es digno de seguir. Lo segundo es que aun siendo llamado, jamás dejó de buscar las cosas de Dios y de buscar al Señor. Y lo tercero, ¿sabes lo que hizo? No cambió sus valores. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 16. Pero hoy día no tenemos cumpleaños, ¿cierto? No. Ya. Estamos bien entonces. Nunca nos damos estos gustos, ¿cierto? Capítulo 5, del 1 al 16. Ay, que tengo que ir a cocinar, almuerce a las 4, si almuerzo a las 4 todos los domingos igual. Del 1 al 5, cuando Naamán, ¿cierto? Mire las características de Naamán. General del ejército del rey de Siria, a quien Elías tenía que ungir, ¿cierto?
era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Son las características, ¿cierto? Por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, porque Dios tiene el dominio de todo y de todos. Este era hombre valeroso en extremo. Miren las características de Naamán. Pero, siempre hay un pero, ¿cierto? Pero era leproso, ¿cierto? Era como cuando los hermanos van de vacaciones, ¿cierto? Y hoy día que los hermanos van fuera de Chile, ¿cierto? Y a uno le dice, mi pastor, voy para tal lado, mi pastor, voy para tal lado. Nosotros vamos a ir a Cancún con mi pastora. No, a Concón vamos a ir. No a Cancún, a Cancún. Entonces, imagínese, y uno le dice al hermano, ¿y cómo lo pasó? Bien, mi pastor, salió el sol todos los días, pero hubo un día nublado. Entonces, ¿cierto? Pero siempre hay un pero. Naamán tenía todas estas características, pero era leproso, o sea, nadie lo podía tocar, estaba alejado, ¿cierto? Estaba distante, y viene, ¿cierto? Le comentan al rey, el rey le comenta, les dice que vaya a Israel, le da una carta, ¿cierto? Y llegan, ¿cierto?, donde el rey de Israel, y el rey de Israel le dice, soy yo Dios que mate o de vida si yo no tengo nada que ver con esta cuestión. Y viene Eliseo y le dice, no, cada uno con lo suyo, usted gobierne, ¿cierto? Yo hago las cosas espirituales. Y viene y le dice, dígale que venga para acá. Y viene Naamán, le dice, ¿cierto? Eliseo le manda a decir, díganle que se vaya al Jordán, ¿cierto? Y que se meta 7 veces y después va a salir sano. Entonces viene toda una controversia, viene la empleada, pero una vez que ocurre todo esto, ¿saben lo que hace Naamán con Eliseo? Dice que le dio bienes. Y le dice, entonces, el versículo 14, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Este es Naamán. Conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, Eliseo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no aceptaré. Él instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y viene Naamán y le dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Mire, ¿sabe lo que quiso hacer Naamán? Le quiso pagar a Eliseo. Le quiso pagar y darle gracias por lo que había ocurrido. Pero ¿sabe por qué Eliseo no recibió nada? Porque él, escucha, sabía que las cosas que él decía, que las cosas que él hacía, que las cosas que eran y que Dios hacía por medio de él, no le pertenecían a él, eran del Señor. Y no cambió sus valores por presentes. ¿Saben lo que nos enseña Eliseo? Es que nosotros, usted y yo, nos debemos mantener firmes en nuestros valores. Y no que nos digan, te subo el sueldo, se acepta, ¿cierto?, la ideología de género. Entonces vas a tener esto, vas a tener aquí, vas a tener allá, ¿cierto? Pero te damos esto para que haga esto otro. No, Eliseo, ¿sabe lo que hizo? No aceptó nada. ¿Sabe por qué? Porque reconoció que lo que tenía, lo espiritual, porque, escucha, lo espiritual hace que los milagros se hagan. Lo espiritual hace que usted sienta al Señor. No es lo carnal. Lo espiritual hace que usted tenga visiones dentro de la polvaera.
Lo espiritual hace que usted tenga sueños, ¿cierto? Que sean del Señor, que tenga revelaciones que sean del Señor, que sus oraciones sean escuchadas, es lo espiritual. Pero eso espiritual, iglesia, y lo que tenemos y lo que el Señor nos ha dado, no podemos cambiarlo por nada. Por nada, con quien sea. No podemos tirar a la balanza todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, por esta ideología y por esta filosofía banales, ¿cierto? Y diabólicas que hoy día están saliendo. Tus principios, tus valores tienen que estar ligados al Señor. Y cuando nuestros principios, nuestros valores están ligados al Señor, ¿sabes lo que ves? La gloria de Dios. ¿Cuál es la tercera característica de Eliseo? No cambió sus valores. No recibió presente. No llegó, ¿cierto? Y cambió lo que el Señor le había dado. Por lo tanto, ¿sabes lo que hizo Eliseo? Tuvo autoridad moral para hablar. Tuvo autoridad, ¿cierto? De integridad para decir esto no se hace. Tuvo la autoridad y tuvo, ¿cierto?, la moral para poder llevar la palabra del Señor adelante. Porque si Eliseo viene y le dice a Naamán, sí, ya acepto tus regalos, hubiese estado haciendo alianzas con lo pagano. Y el Espíritu del Señor seguramente se hubiese retirado de él. Iglesia, nosotros no podemos hacer alianza con lo pagano. Que el mundo corra como quiera, que el mundo haga lo que quiera. Usted y yo, la voluntad del Señor. Usted y yo, lo que el Señor quiere. Iglesia, Eliseo fue un modelo espiritual. Dejó todo por servir al Señor. Eliseo, aunque fue llamado, no dejó de buscar al Señor, siguió buscándolo igual, siguió buscando al Señor. Eliseo no cambió sus valores, no cambió lo que tenía, no cambió lo que el Señor le había dado por lo terreno. Le importó servir y agradar al Señor. Iglesia, en estos tiempos es importante agradar al Señor. Lo entendemos los que servimos al Señor. Te pregunto en esta mañana o en esta tarde ya, ¿quieres servir al Señor? ¿Quieres servir al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas que no dejan ver la gloria del Señor en tu vida? Estamos iniciando un año. Pero estás dispuesto a seguir buscando las cosas del Señor y a no conformarte con tan solo estar aquí, a no conformarte con tan solo venir aquí, sino que a buscarle. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a seguir firme en tus valores, en las convicciones del Evangelio, en las convicciones de la palabra del Señor? Iglesia. Porque si así, lo único que veremos va a ser la gloria del Señor. Con hermanos, con hermanas que están dispuestos a entender que servir a Dios es lo más importante que puede haber. Que estén dispuestos aún a no conformarse con estar en un servicio, en una reunión, sino que a seguir buscándole al Señor y a seguir buscando del Señor. Pero también con hermanos que estén dispuestos y hermanas que estén dispuestos a no transar ninguno de sus valores, sino que estén dispuestos a ser íntegros, a tener la autoridad moral y no dejarse influenciar por los demás. Eliseo tuvo una vida grandiosa, tuvo una vida gloriosa, y aún en su muerte, iglesia, el poder de Dios se manifestó. Porque estando en la tumba, muerto, con sus huesos ahí, lanzaron al hombre muerto y el hombre muerto resucitó. Nos bendiga el Señor en esta tarde. Nos bendiga el Señor en esta tarde. Y bendiga el Señor su palabra en nuestros corazones. Oremos al Señor y demos gracias por ella. Del Señor es toda la gloria. Del Señor es toda la honra. Del Señor es toda la alabanza. Le agradecemos infinitamente. Dios eterno, en esta hora, Señor, por su palabra.
Gracias por ella, porque aún le tenemos, porque aún la podemos oír, y la fe viene por el oír su palabra. Gracias por estos hombres nobles, de ejemplo que nos dejó en su palabra, que tuvieron experiencias extraordinarias con usted, que tuvieron experiencias, Señor, que nadie más podía tener, solamente aquellos que buscan las cosas del Espíritu. Señor, y tuvo, Señor, este modelo espiritual, Señor, de Eliseo, que también es para nosotros, Señor, que dejándolo todo, que dejando su economía, que dejando su hogar, que dejando su carácter, que dejando las cosas que empañaban ver su gloria, que rompiendo toda atadura fue y besó a sus padres, dio de comer al pueblo, Señor, y luego te siguió, Señor, y que hoy día está plasmado en tu palabra como ejemplo para nuestras vidas. Señor, bendígala, permita que en esta iglesia, que en nuestra iglesia hayan hombres y mujeres dispuestos a servirte por sobre todas las cosas. Señor, pero que también, como Eliseo, Señor, hayan hombres y mujeres, Señor, en nuestra iglesia, a no conformarse con tan solo estar aquí, sino a buscarte de día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, momento tras momento de su vida, estén dispuestos a buscarte, Señor, y que no venga, Señor, el conformismo, Señor, a los corazones, de decir, vine a la iglesia y con eso estoy al tiro, estoy sobrado, sino que venga, Señor, a la iglesia y se vaya necesitado de tu presencia, que quiera buscarte día más, que quiera buscarte a cada rato, que quiera buscarte, Señor, a ti. Que hombres y mujeres, Señor, no se conformen con tan solo estar en el culto, sino que su vida sea, Señor, después del culto, sea de buscarte a ti, de encontrarse contigo. Señor, hombres y mujeres que estén dispuestos, Señor, a conservar sus valores y no cambiarlo por nada, que estén dispuestos a entender que lo que la palabra dice es verdad y que lo que las filosofías son mentiras y que la ideología es mentira y que los pensamientos son mentiras, los pensamientos humanos son mentiras, pero que tu palabra es fiel y verdadera. Que tu palabra es fiel y verdadera y que no vino por inspiración humana, sino que vino por inspiración divina. Usted, Espíritu Santo, inspiró a los santos hombres. Señor, sopló sobre ellos, les dio la revelación. Señor, para que escribieran hoy día, tenemos su palabra santa y divina. Para, Señor, afirmarnos sobre ella, Señor, afirmar nuestros valores, afirmar nuestros principios, afirmar nuestra integridad, Señor, afirmar nuestra moral sobre su palabra, Dios eterno. Bendiga su palabra en nuestros corazones, porque quien dice que después de muerto la gente seguirá hablando de nosotros para bien del Evangelio. Gracias, bendíganos, Señor, y su palabra sea bendecida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos bendiga el Señor. Ponemos término a este santo servicio.